La llave al misterio, el podcast donde no solo escuchas, sino que te adentras en los enigmas que la historia oficial, pues, no nos cuenta. Esos secretos que desafían la lógica, que ponen a prueba la ciencia y que, honestamente, podrían cambiar por completo la forma en que entendemos nuestro propio mundo. Hoy tenemos un tema que sé que nos va a dejar pensando por días, ¿sabes? Vamos a desenterrar una pregunta que muchos se han hecho en voz baja. ¿Nos visitaron seres de otros lugares antes de que la historia tal como la conocemos siquiera comenzara a escribirse? Es decir, ¿hubo una visita antes de lo prehistórico? Y créanme, la cantidad de pistas que existen alrededor del planeta que nos invitan a hacernos esa pregunta es en serio alucinante. Es como si el pasado, en lugar de ser un libro cerrado, fuera un mapa lleno de símbolos extraños que estamos apenas empezando a descifrar. ¿Por qué no estamos hablando solo de mitos o leyendas, sino de evidencias que, cuando las miras con otros ojos, pues te hacen replantearte muchísimas cosas? Lo que hoy compartiremos no es para convencer a nadie, sino para que se atrevan a explorar estas posibilidades con nosotros. Exacto. Y si nos lanzamos a esta búsqueda de pistas, ¿dónde empezamos? ¿Por dónde deberíamos buscar primero para encontrar estas huellas de posibles visitantes, si es que las hay? Porque me imagino que no estamos hablando solo de textos, sino de algo mucho más tangible, ¿verdad? Algo que nos haga realmente decir, esto no encaja con lo que sabemos. Pues mira, si nos vamos a las profundidades de la historia, mucho antes de que se inventara la escritura o siquiera las civilizaciones, nos topamos con el arte rupestre. Estamos hablando de pinturas en cuevas con más de 40.000 años de antigüedad. Pensemos en lugares como las cuevas de Tassili Nayer, en lo que hoy es Argelia, en el Sahara. Allí, entre figuras de animales y de cazadores, hay algo diferente. Aparecen figuras humanas, o lo que parecen serlo, pero con cascos enormes, trajes extraños, como si fueran astronautas. Y lo más curioso es que están sosteniendo objetos que, según la tecnología que se supone que tenían en esa época, pues simplemente no podían existir. Algunos expertos lo interpretan como chamanes en rituales o representaciones simbólicas. Pero ¿y si no? ¿Y si son literalmente registros visuales de encuentros? ¿Y si son los primeros bocetos de lo que vieron nuestros ancestros y no supieron cómo explicar? Es una pregunta que, sabes, te deja pensando, porque es una representación tan particular, tan alejada de lo que normalmente se ve en el arte primitivo, que resulta muy difícil ignorarla. Figuras con cascos y trajes extraños hace 40.000 años. Eso definitivamente descoloca cualquier línea de tiempo convencional. Es como si la historia se hubiera adelantado de repente. Pero más allá de las pinturas, que siempre pueden ser interpretadas de muchas maneras, ¿hay algo en textos antiguos, en las historias que se contaban de generación en generación, que apunte a algo similar? Me refiero a relatos que describan tecnología o eventos que simplemente no cuadrarían con su época. Absolutamente. Y aquí es donde la cosa se pone aún más, digamos, inquietante. Si nos vamos a la India, a textos milenarios como el Majábharata, que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Este texto épico, que es fundamental en la cultura hindú, describe batallas y armas con un nivel de detalle que te pone los pelos de punta. Habla de armamento capaz de destruir ciudades enteras, de generar incendios masivos que consumían todo a su paso. Y lo más sorprendente, de una contaminación tan profunda que la tierra quedaba inhabitable por generaciones. La descripción, ¿sabes?, es sorprendentemente similar a lo que hoy entendemos como explosiones nucleares. Y te preguntas, ¿cómo es posible que hace miles de años, sin el más mínimo indicio de ciencia nuclear o de tecnología avanzada, alguien pudiera imaginar y describir con tanta precisión algo tan destructivo y con consecuencias tan específicas? No es solo una gran explosión, es una descripción de efectos secundarios que hoy reconocemos. Es una ventana a un conocimiento que en teoría ellos no deberían haber poseído. Y esto no es una metáfora sencilla, es una descripción detallada que, para muchos, sugiere una observación real o un conocimiento transmitido. Es que, sinceramente, es difícil pensar que sea una mera coincidencia. La imaginación tiene límites, pero esta descripción tan particular, tan específica, y esto es la India. ¿Pero estas ideas se quedan solo en una región? Es decir, ¿otras culturas, otros continentes, también tienen historias similares de seres que bajaron del cielo y trajeron conocimientos? ¿Quizá incluso tecnologías? Es que allí está lo alucinante. No es solo un sitio,
Si cruzamos océanos y nos vamos a las culturas mesoamericanas, por ejemplo, los mayas, los aztecas, sus mitos y sus códices están llenos de historias sobre dioses que no nacieron de la tierra, sino que descendieron del cielo. Llegaron en objetos brillantes, máquinas voladoras o embarcaciones de luz. Les enseñaron conocimientos astronómicos increíblemente avanzados, sistemas matemáticos complejos, técnicas agrícolas que impulsaron su civilización. Y luego desaparecieron, dejando una promesa de regresar algún día. Esto no es un cuento de hadas aislado. Y si nos movemos a Mesopotamia, la cuna de la civilización, los sumerios hablaban de los Anunnaki. Eran seres que, según sus tablillas de arcilla, vinieron del cielo a la tierra para guiar a la humanidad. Les impartieron tecnología, sabiduría, organización social y un entendimiento del cosmos que iba mucho más allá de lo que se esperaría de una sociedad incipiente. La consistencia de estas narrativas, separadas por miles de kilómetros y siglos, es lo que realmente hace saltar las alarmas. Es como si un patrón universal se estuviera repitiendo en diferentes idiomas y culturas. Entonces tenemos pinturas prehistóricas, textos antiguos con descripciones casi futuristas y ahora relatos de dioses celestiales en culturas separadas. La acumulación es de verdad muy potente. Pero ¿hay algo más tangible? ¿Alguna construcción, algún sitio arqueológico que también nos dé pistas de una tecnología o un conocimiento que parece fuera de lugar para la época? Por supuesto. Y aquí es donde la arquitectura entra en juego y nos deja con la boca abierta. Pensemos en Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Este sitio tiene más de 12.000 años de antigüedad. Para que te hagas una idea, es muchísimo más antiguo que las pirámides de Egipto. Se supone que en esa época la humanidad apenas empezaba a domesticar animales, no teníamos herramientas de metal. Sin embargo, en Göbekli Tepe encontramos construcciones megalíticas, es decir, enormes bloques de piedra tallada y organizada en complejos círculos. No se entiende cómo una sociedad de cazadores-recolectores pudo diseñar, cortar y transportar piedras de ese tamaño con la precisión que se ve allí. Es un enigma total. La escala del proyecto, la habilidad técnica, para muchos sugiere que hubo una guía, una tecnología o un conocimiento que venía de fuera, porque simplemente no encaja con la línea evolutiva que le atribuimos a esa etapa de la humanidad. Es como si hubieran saltado de la edad de piedra a una ingeniería avanzada de golpe. 12.000 años y construcciones que desafían la lógica de la época. Es impresionante. Y mencionaste las pirámides de Egipto, que son icónicas. ¿Hay algo en su construcción o en su ubicación que también insinúe un conocimiento no humano? Por supuesto. Las pirámides, especialmente las de Giza, son un misterio por sí mismas. Su precisión es asombrosa. Están alineadas con los puntos cardinales con una exactitud casi perfecta. Y lo más fascinante, su ubicación y orientación se correlacionan con ciertas estrellas en la constelación de Orión. ¿Cómo lograron una alineación tan precisa sin instrumentos modernos? El conocimiento astronómico que requeriría esto, la ingeniería, las matemáticas, para muchos es imposible que los egipcios de hace miles de años lo hubieran logrado por sí solos. Algunos sugieren que esta sabiduría fue transmitida o que los constructores contaron con ayuda externa. No es solo mover piedras, es saber dónde y cómo moverlas para que encajen en un patrón cósmico. Es como si estuvieran dejando un mensaje en clave que aún no terminamos de descifrar, un mapa estelar plasmado en piedra. Y no solo en Egipto, encontramos alineaciones similares en Teotihuacán, en Angkor Wat, en sitios por todo el mundo, como si hubiera un patrón que se repetía. Qué complejo, ¿verdad? Y si miramos hacia el cielo, encontramos más allá de las alineaciones en las pirámides, más allá de la mitología de los dioses del cielo. ¿Alguna otra coincidencia inquietante en los patrones celestiales? ¿Es como si el cosmos mismo estuviera enviando mensajes que no sabemos leer? Oh, absolutamente. Él siempre ha sido un lienzo para la humanidad, pero aquí parece que hay algo más. Las civilizaciones antiguas, desde los mayas hasta los sumerios, tenían un conocimiento astronómico que hoy nos sigue asombrando. No solo observaban, sino que registraban con una exactitud impresionante los ciclos cósmicos, los movimientos estelares. Algunos creen que las alineaciones de sus templos con ciertas constelaciones no eran solo un acto de veneración, sino que era una forma de espejar el cielo en la tierra, como si hubieran recibido un manual de cómo funciona el universo. Y no solo eso, muchos textos hablan de tiempos específicos en los que los de arriba regresan o se manifiestan. Son como calendarios cósmicos, que según algunos investigadores podrían ser mensajes o incluso advertencias dejadas por quienes nos observaron y quizás nos guiaron desde el cosmos. ¿Estaban esperando que alcanzáramos cierto nivel de comprensión para activar esos mensajes? ¿O simplemente nos estaban estudiando, como en un gran experimento? Es una idea que da mucho que pensar sobre nuestro lugar en el universo. Eso es fascinante.
y al mismo tiempo un poco inquietante. Si todas estas pistas apuntan en una dirección similar, a un conocimiento o una presencia externa, ¿eso nos lleva a una teoría aún más audaz? ¿Podría ser que la historia de la humanidad no es esta línea continua que nos han enseñado, sino que de hecho ha habido como reinicios culturales o tecnológicos, como si nuestra civilización se hubiera reseteado varias veces a lo largo de los milenios?